Revista Clase Historia, publicación digital de Historia y Ciencias Sociales, artículo 408, 15 de diciembre de 2013. Edgar Ortiz Arellano, Epistemología de la investigación cuantitativa y cualitativa, paradigmas y objetivos. Resumen, la ciencia, especialmente la de tipo social, ha sido objeto de un constante y extendido debate sobre el tipo de métodos y técnicas de investigación que deben usarse para el logro de los objetivos de búsqueda de la verdad y avance de la investigación científica, a partir de la concepción de dos grandes tradiciones paradigmáticas. Se hace análisis que concluye en necesaria complementariedad tanto de las técnicas cuantitativas como cualitativas. Palabras clave: epistemología, métodos, paradigma, investigación. Introducción. La investigación científica es una de las actividades más complejas y más importantes de la especie humana, para con ello garantizar la viabilidad y reproducción del bio social. La ciencia en sus múltiples disciplinas en las que se divide, con el fin de cubrir muchas problemáticas a las que se enfrenta. Ha construido desde sus inicios una serie de procedimientos que surgen a partir de una profunda reflexión del pensamiento que se constituye en fuerza creadora para incidir en la realidad, que se presenta en primera instancia como inescrutable, pero que a partir de la aplicación sistemática de dichos pasos para conocer sus causas y orígenes, se vuelve espacio de verdad para el investigador. En la búsqueda de la verdad, los científicos y todos aquellos que se interesaron en la ciencia crearon métodos que son guías orientadoras para descubrir o por lo menos aproximarse a conocer, por un lado, las formas en las que opera la naturaleza y por el otro la esencia del hombre como ser social y sus construcciones. En este último caso se han generado una serie de discusiones, debates, polémicas sobre los posibles alcances de las ciencias sociales y administrativas, que en los albores de la modernidad tenían dos disyuntivas: imitar a las ciencias naturales o crear una nueva identidad propia. Dicho debate constituyó dos paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo. El presente ensayo tiene como objetivo analizar de manera sucinta los paradigmas cuantitativos y cualitativos, el marco epistemológico en el que se circunscribe, así como los métodos y técnicas que se derivan de ellos, tratando de resaltar los aspectos más importantes de cada uno de los paradigmas, así como sus aplicaciones. Para ello, el ensayo se encuentra dividido en un primer apartado, tradiciones epistémicas, donde enmarco la discusión de los paradigmas. Posteriormente continúo con métodos cuantitativos, en el cual menciono algunos métodos y técnicas desde la perspectiva cuantitativa. Posteriormente sigo con el tema de métodos cualitativos, que tiene la misma lógica constitutiva del apartado anterior, y finalizo con mis conclusiones y recomendaciones. Tradiciones epistémicas. Las tradiciones sobre las que se sustentan tanto los paradigmas cuantitativos como los cualitativos tienen sus orígenes en la Ilustración del siglo XVII, con la búsqueda del racionalismo como método del pensamiento sobre el que se constituye la necesidad del dominio del hombre sobre la naturaleza y del hombre mismo, la duda científica y el escepticismo sobre la lógica del discurso de la modernidad sobre la que se asentaría. Al siglo XVII podemos definirlo también como el siglo del método, o mejor, como el siglo del método moderno. Con esta época comenzará la razón instrumental como eje de todo el progreso material y de las organizaciones humanas. La razón ahora necesitaba de formas ordenadas del pensamiento que ayudarían al hombre a emanciparse del oscurantismo medieval, construyendo la modernidad, el avance científico que hasta la fecha se vive. Pero, ¿qué es la razón? Horkheimer y Adorno dan la respuesta. La razón es la instancia del pensamiento calculador que organiza el mundo para los fines de la autoconservación y no conoce otra función que no sea la de convertir el objeto de mero material sensible en material de dominio. La Ilustración busca, en palabras de Kant, la liberación del hombre en cuanto a la necesidad de un nivel superior de conciencia. La Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad,
él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin dirección de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. Así el conocimiento ilustrado necesita métodos y técnicas que lo lleven más allá de la simple percepción que le dan los sentidos, pero tampoco que lo hagan caer en falso idealismo, que lo induzca a distorsionar la realidad. Es decir, como método se convierte en un eslabón entre la teoría y la práctica que debe tener como resultado la verdad. Los trabajos de Bacon en Novum Organum y Descartes en el discurso del método tenían como objetivo proporcionar y promover un sistema de ideas y procedimientos ordenados lógicamente, que tuvieran validez a partir de explicaciones que fueran más o menos objetivos y sustentadas en la realidad, así como en las matemáticas que ayudaría a la corroboración de los supuestos hipotéticos, a partir de la medición, cuantificación y repetición del fenómeno, dando con ello a los fundamentos de la investigación científica de explicación causal, que si bien en las ciencias naturales va a estar perfectamente asentada, no sucederá lo mismo en las ciencias sociales y humanistas, con ello teniendo una polémica que hasta la fecha sigue suscitando nuevos debates entre la explicación causal, Laren, y por otra la compresión, Verstegen. La explicación causal hace referencia a posturas positivistas con respecto a las formas de abordar investigaciones que se hacen de los fenómenos sociales. Este positivismo científico va a pretender hacer ciencia social, histórica, económica, siguiendo la tipificación ideal de la física matemática, acentuando la relevancia de las leyes generales para la explicación científica y tratando de subsumir bajo el mismo y único método a todo saber con pretensiones científicas. Por otra parte, surgiría la tradición que va a percibir a la comprensión como un paradigma que pretende emancipar a la ciencia de enfoques mecanicistas y matemáticos, dándole un enfoque hermenéutico y menos instrumental a la investigación científica que se genera en lo que Dilthey llamaría ciencias del espíritu. Aunque es necesario señalar que la palabra ciencias del espíritu se introdujo fundamentalmente con la traducción de la lógica G. S. Mill, así como generando dos tradiciones que darían paso a lo que podría ser un falso debate entre la predominancia de un método sobre otro, o mejor dicho, entre paradigmas. La comprensión es entonces una postura en que se pretende interpretar el fenómeno desde una relación sujeto-objeto, a partir del reconocimiento de la ciencia social como un producto que se construye históricamente y que no puede ser desvinculado de su productor. Es por tanto una posición que no ve en la medición ni en la causalidad las respuestas a las problemáticas humanas, considerando su indivisibilidad y tratando de conocer motivaciones íntimas de un comportamiento dado. Es la comprensión una convicción basada en la evidencia vivida a la que se llega a través de experiencias vividas pero no demostrables, ya que con dos tradiciones filosóficas que se van a contraponer y que de alguna manera se pueden llamar paradigmas, es necesario aclarar este último concepto. Thomas Kuhn, cuando hace referencia a la expresión de paradigma, se refiere en dos sentidos. Por un lado, hace alusión a toda la constelación de creencias, valores, técnicas y demás, compartidos por los miembros de una comunidad dada. Por otro, denota un tipo de elementos de dicha constelación, las soluciones concretas a rompecabezas que, usadas como modelos o ejemplos, pueden sustituir a las reglas explícitas como base para la solución de los restantes rompecabezas de la ciencia normal. Así entendiendo como paradigma un grupo de creencias que se comparten en una comunidad científica en cuanto a los métodos, técnicas y formas de investigar. Se puede decir que hay una serie de controversias hacia entender cuántos paradigmas, así como métodos existentes para realizar la investigación y cuáles son los más adecuados. En este aspecto me parece que hay dos grandes tradiciones que ya se mencionaron, Laren y Verstegen, que a su vez estarán empatados con paradigmas metodológicos, el cualitativo y el cuantitativo, que llevarán cada uno una serie de técnicas con características propias, dependiendo el objeto que se abordará, pero también la postura epistemológica que el investigador tenga o prefiera.
Ya se ha señalado de manera muy somera las principales características, pero es necesario incorporar mayores elementos y rasgos distintivos entre los métodos que de manera errónea se han manejado como antitéticos, en una buena parte por la percepción que se tiene de las ciencias sociales y las administrativas. Podemos señalar que el paradigma cuantitativo se atribuye a una visión del mundo positivista, hipotético-deductiva, particularista, objetiva orientada hacia resultados y propia de la ciencia natural. Es decir, existe un fuerte componente de elementos y técnicas a la medición de estas y la necesidad de comprobación empírica sobre los hechos sociales, imitando a las ciencias naturales. Por otra parte, el paradigma cualitativo estará más ligado a la comprensión, presentará una visión contrastante en cuanto a la forma de concebir cómo debe ser el proceso metodológico. En cambio, se dice que el paradigma cualitativo se adscribe a una visión del mundo fenomenológica, inductiva, holística, subjetiva, orientada hacia el proceso propio de la antropología social. En un ejercicio de comparación, si observamos la tabla 1, podremos apreciar con detalle las diferencias específicas entre ambos paradigmas, entre las que destacan que mientras una observa un fenómeno desde dentro, la otra prefiere abarcar el fenómeno desde fuera, alejada del objeto para no contaminar la investigación, y de ahí proviene su objetividad. En cambio, el paradigma cualitativo reconoce su subjetividad como algo inherente en el proceso de investigación, señalando la falacia de la objetividad, que solo es posible cuando no se involucra la naturaleza humana. Tabla 1. Atributos de los paradigmas cualitativo y cuantitativo. Paradigma cualitativo. Defiende la utilización de los métodos cualitativos. Fenomenología y Verstegen busca comprender el comportamiento humano a partir del propio marco de referencia del individuo. Observación naturalista y no controlada. Subjetivo. Cercano a los datos. Perspectiva desde dentro. Fundamento en la realidad orientado hacia el descubrimiento exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo, orientado hacia el proceso. Válido, datos reales, ricos y profundos. Paradigma cuantitativo. Defiende la utilización de métodos cuantitativos, lógico-positivista, busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con poca atención a los estados subjetivos de los individuos. Medición reactiva y controlada. Objetivo. Apartado de los datos, perspectiva desde fuera. No fundamentado en la realidad, orientado hacia la verificación, confirmatorio, reduccionista, inferencial, hipotético, deductivo. Orientado hacia el resultado. Seguro, datos duros y replicables. Método cualitativo. No generalizable, estudio de casos aislados, holístico, supone una realidad dinámica. Método cuantitativo, generalizable, estudio de casos múltiples, particularístico, supone una realidad estable. Fuente, Richard y Thomas Cook, más allá de los métodos cualitativos versus los cuantitativos, en Estudios de Psicología número 11, 1982, España, página 42, disponible en WebLink. El paradigma cualitativo no pretende presentar verdades absolutas ni leyes de aplicación general, ya que reconoce la diversidad y la pluralidad de escenarios, condiciones y situaciones que se presentan en la realidad, que por tanto son únicas e irrepetibles. Así, las consideraciones y resultados de sus investigaciones solo son válidas para el caso particular que se estudia. En cambio, en la visión cuantitativa, por su cercanía a las ciencias naturales, intenta tener alcance de formular principios generales que le permiten más o menos generar escenarios o tendencias que se apliquen al mayor número de casos. El ideal de este paradigma es contar con leyes generales que hayan sido obtenidas del cálculo matemático y de la objetividad, que no es otra cosa que la racionalidad heredada de la racionalidad ilustrada en su versión positiva, y que da resultados o productos que supuestamente ayudarán en la construcción de la sociedad en la que nos desarrollamos. Ahora, una debilidad en este esquema que se presentan acertadamente Richard y Cook
tiene que ver con la dimensión crítica, la cual es excluida de hechos esquemas, pero que es necesaria tanto en la visión cualitativa como en la cuantitativa. La comprensión y empatía con el objeto de estudio es indispensable para que pueda existir una margen de fiabilidad. Pero por otra parte, el dato sin una perspectiva crítica no puede avanzar, ya que no diría nada trascendente para la transformación de la sociedad en la que nos desempeñamos. Ambos paradigmas y métodos hacen solo un aporte limitado sin la dimensión crítica de sí mismos. Ni la observación ni la razón constituyen una autoridad. La intuición intelectual y la imaginación son muy importantes, pero no son confiables. Pueden mostrarnos cosas muy claramente y sin embargo desencaminarnos. Son indispensables como fuentes principales de nuestras teorías, pero la mayoría de nuestras teorías son falsas de todos modos. La más importante función de la observación y del razonamiento, incluso de la intuición y de la imaginación, es ayudarnos en el examen crítico de aquellas osadas conjeturas que constituyen los medios con los que sondearemos lo desconocido. En la medida que ambos paradigmas puedan construir teorías o aproximaciones para la explicación y comprensión de un objeto de estudio bajo la perspectiva crítica del método que utilizan y el resultado de sí misma, se podrá tener un mínimo de certeza de que dicha investigación, conjetura o teoría tiene cierto contenido de validez que puede contribuir al avance de la ciencia y de la búsqueda de la verdad. Hasta el momento podemos señalar que hay una genealogía que va siguiendo una lógica en donde Wilhelm Schauch define al científico social en cuanto a qué tipo de ciencia realizará a partir de la tradición epistemológica que aborde. Segundo, a partir del paradigma en el que Kant, y tercero, las dos primeras condiciones lo llevarán de manera unívoca hacia el método determinado, o mejor dicho, hacia una serie de métodos y técnicas determinadas. A partir de las tradiciones de comprender y explicar que se van a desprender paradigmas cuantitativos y cualitativos, y de ahí los métodos que se empatan con los paradigmas fundamentales que aquí hemos planteado. Los métodos cuantitativos tienen como ventaja el hecho de que pueden dar información fiable y estructurada, que permite sopesar la realidad del problema que se nos presenta, además de que nos ofrecen la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Nos otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo y magnitudes de estos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre los puntos específicos de tales fenómenos. Por supuesto, en esta parte se incluye la facilidad que existe para hacer comparación. Asimismo, los métodos cualitativos nos dan una perspectiva humanista, donde el sujeto y el objeto se interrelacionan con el fin de aproximarse a una realidad particular sin estar necesariamente estructurado, pero también brinda profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. Métodos cuantitativos. Pasemos a la concreción de los paradigmas hacia los métodos y técnicas que, si bien pueden ser muchos y variados, así como sus aplicaciones todavía más extensas, debido a las múltiples disciplinas que los usan, se tratará de destacar los más relevantes, comenzando por los métodos cuantitativos. Ya hemos señalado que la perspectiva cuantitativa tiene un fuerte contenido matemático y estadístico, así como rigor en cuanto a sus estructuras. De lo anterior se puede considerar que los diseños experimentales y cuasi experimentales, la investigación por encuesta, los cuestionarios estandarizados, los registros estructurados de observación, las técnicas estadísticas de análisis de datos, etc., son parte de métodos que se utilizan en el enfoque cuantitativo, pero decir lo anterior también sería limitar o reducir al absurdo una herramienta tan importante, y más si se utiliza, por ejemplo, para las ciencias de la administración, que tiene particularidades diferentes a la filosofía, historia o sociología. Algunos de los métodos cuantitativos más usados pueden ser la simulación discreta y continua, los métodos heurísticos y metaheurísticos de análisis, así como el diseño de experimentos, muy abundante en la literatura científica. La simulación se puede dividir en dos tipos: simulación discreta, simulación continua. La primera se relaciona con la representación de sistemas que cambian en puntos definidos del tiempo o cuando ocurren eventos, tales como la entrada o salida de un cliente de una tienda o la entrada de un producto a un centro de distribución. En cuanto a la simulación continua, el estado de las variables cambia
continuamente en el tiempo, tales como la velocidad promedio de una banda transportadora, la temperatura de un sistema de almacenamiento en frío y la demanda de productos. Ahora bien, tenemos un bloque de elementos, de 3 elementos, que son pilares de los elementos de los métodos cuantitativos. Primero, los métodos analíticos, como la programación lineal y dinámica. Son técnicas de investigación de operaciones basadas en programación matemática, que permite la asignación eficiente de recursos a través de la construcción de ecuaciones algebraicas. Tiene como objetivo medir restricciones de recursos, formas de asignación y calcula cómo se pueden optimizar los bienes disponibles o la producción de un bien, generando posibles caminos para la toma de decisiones. Los heurísticos o algoritmos heurísticos tienen como base experiencias anteriores o mejor dicho resultados previos, que pretenden dar respuesta a problemas ya dados. No son tan exactos, pero sus aplicaciones son amplias, en cuanto se relacionan con situaciones que impliquen a problemas combinatoriales, tales como el problema de transporte, b, la dificultad de la evaluación de la función objetivo por presencia de valores estocásticos, y c, problemas como cambios notables por ítem y situaciones a modelar. En esta lógica, los metaheurísticos buscan algoritmos genéticos y simulación reconocida que pueden ser aplicados a diseño de procesos logísticos y presentan ventajas respecto a métodos tradicionales de optimización, tales como a, fácil implementación, b, robustez del modelo, c, capacidad para resolver problemas NP-hard o combinacionales. En cuanto a sus usos, incluyen un diseño de sistemas productivos, cadena de suministro y procesos lógicos tales como localización de instalaciones, transporte y ruteo de vehículos, manipulación de materiales, preparación de pedidos, servicio al cliente, diseño de producto, logística de producción y operaciones, gestión de almacenes, estrategias de distribución, administración de inventarios, logística inversa, comercio electrónico, etc. Los métodos cuantitativos, dependiendo de sus usos, son múltiples, como ya se podrá deducir. Por ejemplo, los métodos de estadística descriptiva inferencial son indispensables casi para cualquier investigación cuantitativa, así como la probabilidad, ya que son base en muchos casos para los procedimientos más elaborados, como los señalados líneas arriba. El diseño experimental es otro de los métodos más importantes para el enfoque cuantitativo. El diseño clásico de la investigación consiste en 3 componentes: comparación, manipulación y control. La comparación permite demostrar covariación, la manipulación ayuda a establecer el orden en el tiempo y el control permite determinar si una relación es o no espuria. Se puede señalar que el diseño experimental es muy usado para medir cómo una variable independiente influye o afecta una variable dependiente. A su vez, el diseño experimental se va a dividir en 3 tipos: el diseño experimental clásico, que tiene como elementos el control, la manipulación y la comparación, llegando a la generalización. Segundo, el cuasi experimental, que no contiene manipulación. Y tercero, los preexperimentales, que carecen de varios elementos y de ahí su debilidad estructural. Métodos cualitativos. El paradigma cualitativo se apoyará en una serie de métodos que coayudarán a la profundidad sobre la interpretación de datos. A diferencia de la perspectiva cuantitativa, la calidad de los datos sobre la información que se obtiene del objeto de estudio es sumamente relevante, pero también se toma conciencia de que no existe neutralidad u objetividad pura en el trabajo de interpretación de datos. De ahí que en muchos casos se considere, para disminuir el proceso de subjetividad, se combine con técnicas cuantitativas de investigación que permitan reducir las ideas preconcebidas, preferencias o juicios de valor que pudieran desvirtuar la investigación. En la tabla número 2 podemos observar que pueden distinguir cuando menos 6 métodos que son utilizados en el enfoque cualitativo. Estos se caracterizan por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones propias de investigación. Tabla 2. Métodos que son utilizados en el enfoque cualitativo. Métodos hermenéuticos. Son métodos que usa consciente o inconscientemente todo investigador y que en todo momento, ya que usa la mente humana, es decir, su propia naturaleza interpretativa, es decir, hermenéutica. Se trata de observar algo y buscarle significado en sentido estricto. Se aconseja utilizar las reglas o procedimientos de estos métodos cuando la información recogida, los datos, necesiten una continua hermenéutica, como sería el caso, por ejemplo, del estudio del crimen organizado,
de la dinámica del narcotráfico, de los sujetos paranoicos, etc., donde la información que se nos ofrece puede tratar expresamente de desorientar o engañar. Métodos fenomenológicos. Estos métodos son más indicados cuando no hay razones para dudar de la bondad o de veracidad de la información y el investigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse ideas o conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia por estar muy alejado de su propia vida, como por ejemplo el mundo axiológico de los drogadictos o de los homosexuales, las vivencias de personas en situaciones de vida extremas, la ruptura de una relación amorosa cuando no se ha vivido una experiencia cumbre. Métodos etnográficos son de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étnico, racial, de gueto o institucional, tribu, raza, nación, región, cárcel, hospital, empresa, escuela y hasta la hora escolar, etc., que forman un todo muy sui generis y donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados especiales. Las reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias del grupo como tal. Por esto, esos grupos piden ser vistos y estudiados globalmente, ya que cada cosa se relaciona con todas las demás y adquiere su significado por esta relación. Método de investigación-acción. Es el único indicado cuando el investigador no solo quiere conocer una determinada realidad o problema específico del grupo, sino que desea también resolverlo. En este caso, los sujetos investigados participan como co-investigadores en todas las fases del proceso: planteamiento del problema, recolección de información, interpretación de la misma, planeación y ejecución de la acción concreta para la solución del problema, evaluación posterior sobre lo realizado. El fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados hacia la solución de sus problemas. Recolección de información. Los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar, los dicta el método escogido, aunque básicamente se centran alrededor de la observación participativa y de la entrevista semiestructurada. Hay que describir los que vayan a utilizar y justificarlos. Sin embargo, la metodología cualitativa entiende el método y todo el arsenal de medios instrumentales como algo flexible, que se utiliza mientras resulta efectivo, pero que se cambia de acuerdo al dictamen imprevisto de la marcha de la investigación y de las circunstancias. Muestreo. Los tipos de muestra son básicamente dos: la muestra estadística probabilista y la muestra intencional basada en criterios. Conviene señalar que toda muestra, también la estadística, es siempre intencional o se basa en criterios, aunque diferentes. Fuente: Miguel Martínez, La investigación cualitativa, síntesis conceptual en Revista de Investigación en Psicología, volumen 9, número 1, 2006, Perú, páginas 135-136, disponible en WebLink. Los diversos métodos que se proponen en la tabla 2, todos tienen múltiples aplicaciones, aunque es necesario resaltar que el muestreo es uno de los más usados por los investigadores sociales y de ciencias de la administración e incluso de la economía. Pero por otra parte es indispensable señalar que la hermenéutica, por su propia naturaleza interpretativa, es muy utilizada especialmente por investigaciones que pretenden hacer una reflexión original sobre algún tema trabajado previamente, para contextualizar con mayor precisión el devenir de la hermenéutica y su aporte se puede señalar una larga tradición, jalonada por nombres tan relevantes como Platón, Aristóteles, San Agustín y otros padres de la Iglesia. Había dedicado abundantes reflexiones al problema de comprensión e interpretación del sentido de los textos, sobre todo sagrados, porque el arte de comprender e interpretar perseguía una finalidad única: transmitir el nexo del sentido del universo lingüístico del autor al horizonte de comprensión del intérprete y del oyente. Esta fue una tarea de Hermes, mensajero de los dioses, exégeta de su voluntad ante los mortales. Pero el concepto contemporáneo de hermenéutica nos traslada a un contexto más cercano, al de los modelos de ciencia y método profesados por la modernidad, periodo en el que se indica la diferenciación entre la interpretación de un texto y los métodos usados en ella. En su uso científico, la hermenéutica adquiere un significado de doctrina sobre los métodos de interpretación por contraposición a la interpretación misma. En el sentido moderno, la hermenéutica asume como un cuerpo de diferentes técnicas de interpretación,
producto de habilidades de pensamiento que siguen a una serie de pasos ordenados y sistematizados, con el fin de obtener un resultado más o menos viable con respecto al asunto u objeto que se va a dilucidar. Las teorías sobre las que se trabaja cuando se construye una investigación en muchos casos es una interpretación hermenéutica sobre la que un autor expresa o quisiera expresar, e incluso se puede apuntar que el proceso de interpretación científica es una cuestión que es necesaria incluso en los métodos cuantitativos, si es que no se quiere dejar sin contenido a los datos que arroja un método determinado. Conclusiones. Los paradigmas cuantitativos y los cualitativos se adscriben en el debate del alcance y objetivos que se pretende para las ciencias sociales y económico-administrativas, es decir, si están en posibilidades de lograr explicaciones causales o más bien alcanzar un conocimiento de tipo comprensivo. La intención fue llevar la polémica hacia si es factible que las investigaciones lleguen a conocer las causas últimas de un objeto, o por parte si solo es posible obtener una comprensión del cómo interactúa un objeto de estudio con su entorno social, reduciendo con ella la supuesta objetividad de la que hacen gala las áreas de las ciencias duras y naturales. Considero que tener este tipo de distinciones de paradigmas es abonar a un falso debate. Las divisiones epistemológicas y paradigmas no contribuyen en nada a la ciencia, salvo que se utilicen con fines clasificatorios o taxonómicos, ya que la complejidad de los problemas que aquejan a la sociedad humana son muchos y cada vez más de consecuencias inciertas. Se ha corroborado que la política, la economía y las posturas metafísicas han fracasado en muchas ocasiones como áreas directoras de la humanidad. Así, en este último baluarte, aunque incolume, en este es el campo científico, que es el verdadero pivote del desarrollo material y existencial de la especie humana. De ahí que es necesario apropiarse de todas las herramientas con las que se cuenten para lograr objetivos de investigación que se propongan realizar. Los métodos cuantitativos tienen como objetivo medir y sopesar la realidad, evaluarla en términos de sus comportamientos y tendencias. Esto es necesario si se quiere saber con precisión lo que es qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando, cuál ha sido su desempeño y qué consecuencias tiene en la inmediatez, pero también en el largo plazo. La ciencia tuvo un despegue importante a raíz del uso de las matemáticas, la cual fungió como hilo conductor para diseñar investigaciones que pudieran expresar la dificultad que tiene conocer el mundo que nos rodea y que necesita que el pensamiento opere sobre él, pero además dio exactitud a las inferencias y deducciones que se obtuvieron de la aplicación metódica de procedimientos y técnicas cuantitativas. El enfoque cualitativo pretendió dar respuesta a la exigencia de una serie de métodos que respondieran a las condiciones reales sobre las cuales los investigadores interactúan con el objeto de estudio, pero lo más importante es que su objetivo fue dar profundidad a la reflexión de los resultados que se obtendrían de las observaciones propias de la dinámica humana. La calidad de las inferencias y la riqueza de técnicas y métodos para abordar un problema serían lo más relevante. Este enfoque es criticado porque puede caerse en un discurso pseudocientífico que pudiera relativizar cualquier aporte que se realice a un campo de estudio. Los métodos cualitativos y cuantitativos deben ser combinados, utilizados sin prejuicios epistemológicos. Los investigadores pueden optar en sus investigaciones por sistemas mixtos de métodos y técnicas, donde el objetivo primordial sea contar con una caja de herramientas que permita corroborar o desechar las hipótesis que se proponen. Pero es necesario que estos métodos vayan acompañados de habilidades de pensamiento que ayuden a discernir cuándo usarlos. Referencias: Alvira, Belaval, Cabrero, Descartes, Dilthey, Ferreira, Gadamer, García, Gómez, Hernández, Horkheimer, Kant, Kuhn, López, Mardones, Marín Hidalgo, Diego, Martínez, Miller, Amakov, Forost, Otálvaro, Pacheco, Ricard, Ricardi August,